El poder estar con ustedes en esta noche. Estamos para iniciar hoy una nueva serie que estaré compartiendo durante los próximos 3 días. Hoy iniciamos el tema que el Señor puso en mi corazón compartir. La pasión te conducirá a tu misión. Vamos a estar metiéndonos en esa semana intensa que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de ir a la cruz del Calvario. Vamos a estar aprendiendo sobre esa pasión desbordante en su ser, la cual compartió en los últimos días que caminó con sus discípulos. El domingo hablábamos sobre su entrada triunfal. El corazón de la ciudad estaba volcada hacia Jesús, pero durante toda la semana el Señor realizó muchas actividades, las cuales van a bendecir a nuestra vida. Ante todas las cosas, ¿verdad? Después de saludarles a aquellos que están pendientes de nuestros estudios, Dios bendiga a cada uno de los que son parte de Ministerios Manantial de Amor. Un saludo para sus vidas. Les extrañamos mucho. Seguimos orando los unos por los otros. Y en esta noche nos preparamos pues para recibir la palabra del Señor. Voy a invitarles a ir en sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y vamos a estar tomando esta porción de las Escrituras, los versículos del 1 al 5. Esta es la oración que el Señor Jesús hace, ¿verdad? Lo que conocemos como la oración intercesora. Y esta oración el Señor la realizó ahí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? En las últimas horas cruciales que Él estuvo con sus discípulos. Pero el Señor, en la primera sección, que son los versículos que vamos a leer, Él hace una oración donde la cual Él deja muy claro, ¿verdad?, lo que Él había venido a esta tierra a cumplir su misión para redimir al mundo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a leer la palabra. Yo le invito, si usted tiene una Biblia ahí en casa, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, vuelvo a repetir, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor, y la leo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciste. Oiga esto, he acabado, eso es cumplir la misión. La obra que me diste que hiciese. Ahora pues, le dice el Señor, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas a través de esta serie, que cada palabra sea un caudal de bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por la oportunidad que nos das de poder sentarnos, Señor, a la mesa para disfrutar de tus manjares espirituales.
ya que cada vez que nos disponemos, Señor, a estudiar, a meditar, a escuchar tu palabra, siempre, Señor, estamos persuadidos de esto, que siempre tú tienes una palabra para nuestros corazones. Que siempre, Señor, tú nos sustentas, que tú nos permites crecer, aprender algo nuevo, Señor, y siempre tienes un propósito en cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias porque al leerla, tu palabra produce vida, Señor. Tu palabra nos sustenta y nos alimenta, Señor. Y en esta serie que iniciamos hoy, Señor, queremos vivir junto contigo y junto con aquellos hombres que caminaron al lado tuyo. Aquellos que te seguían, Señor, en esas últimas horas cruciales antes de ir a la cruz del Calvario. Queremos vivir con intensidad, con mucha pasión, Señor, tu experiencia, Señor, en esos momentos tan cruciales para la salvación de la humanidad. Señor, gracias porque siempre te sostuviste, Señor, mirando Señor, a la cruz del Calvario, mirando la consumación de los siglos, mirando, Señor, el cumplir tu misión y darnos redención a través de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que tu palabra pueda traer vida, sanidad a aquellos que están pasando momentos difíciles. Oramos por nuestro mundo, Señor, que vive momentos críticos, Señor, para que tú puedas traer una palabra de confianza, una palabra de fe, una palabra de seguridad en medio de la prueba, en medio del valle de sombra y de muerte, en medio de la adversidad. Puedas tú, Señor, bendecir cada vida en esta tarde, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos, Señor, en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy quiero empezar esta serie, ¿verdad? Este tema que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes. Y vamos a hablar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la cual lo condujo fielmente a cumplir su misión en la cruz del Calvario. Y cómo nosotros podemos tomar esa actitud, esa posición que tomó nuestro Señor como sus hijos, ¿verdad? Apasionarnos por su causa, apasionarnos por su palabra, apasionarnos por su obra, y de una manera poder también nosotros cumplir nuestra misión de vida, también nosotros poder cumplir a cabalidad los planes y propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Jesús vivió, mis amados hermanos, una semana muy intensa, llena de pasión. Su hora había llegado, como lo acabo de leer en el versículo 1. Dice que el Señor, levantando sus ojos al cielo, dijo en esta oración: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor tenía muy claro, ¿verdad?, que el tiempo había llegado, que su hora había llegado. ¿A cuál hora se refiere el Señor? Al momento de cumplir cada una de esas profecías mesiánicas que hablaban de Él. Pudiera meterme a hablar de cada una de ellas. Hay 33 profecías mesiánicas cumplidas a cabalidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy iniciaremos también nosotros con mucha pasión, ¿verdad? Porque yo estoy muy entusiasmado con este tema y quiero que también usted que me escucha, ¿verdad?, hermano, hermana, se apasione, ¿verdad?, por esa experiencia que nuestro Señor vivió
antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Cómo la semana se le fue en tanta actividad. Y parte de esos momentos que Jesús vivió con sus discípulos antes de ir a la cruz fueron momentos desafiantes. Pero antes de entrar a hablar de esa pasión, porque yo quiero no solamente apasionarme yo mismo, sino quiero que usted se llene de pasión por su Señor en esta noche. Yo quiero definir lo que es la palabra pasión. Pasión es la acción, dice el diccionario, de padecer. Es la afición vehemente hacia algo. Cuando habla de vehemente es algo que tiene mucha fuerza. Es cuando usted tiene algo muy profundo en su corazón hacia algo. Es una inclinación fuerte de alguien hacia otra persona. ¿Por qué? Porque existe una fuerza interna. Hay algo allá adentro en nuestro interior que nos hace enamorarnos más del Señor, apasionarnos más de su obra, del Evangelio de Jesucristo y de ese amor que tenemos para nuestro Señor. Jesús se movió con esa pasión desbordante. Cuando yo digo desbordante, porque a pesar, oiga esto, a pesar de que estaba escrito una palabra que herirás al pastor, dice una escritura, y las ovejas serán dispersadas. Y el Señor mismo se los expresó, les preparó su corazón a ellos. Pero oiga bien, a pesar que ellos en su momento fueron dispersados ahí en el huerto cuando él fue arrestado, pero a pesar de esa situación, el Señor pudo contagiar a sus discípulos de mucha pasión. Y ellos, a pesar de, estaban ya apasionados por esta causa, porque de no ser así, ¿verdad?, la obra hubiera terminado, ¿verdad? Ellos no hubieran esperado su resurrección, ellos no hubieran esperado el día del Pentecostés y haber llenado el Evangelio con el poder de su palabra. Jesús se movió con esa pasión, dedicación, entrega para la humanidad, y no existía para el Señor un plan B. Este plan no tenía un plan alterno. Él tenía que cumplir su misión de vida. Y su misión de vida era ir a la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y gloria a Dios por esa bendición, amada iglesia. Gloria a Dios por esa bendición, queridos hermanos, porque de no haber sido, ¿verdad?, de esa valentía, de esa entrega, de esa pasión, de esa intensidad que vivió nuestro Señor Jesucristo en esos momentos cruciales con ellos, ¿verdad? ¿Qué estaríamos predicando hoy? ¿Qué sería de la humanidad de no haber, ¿verdad?, un camino de salvación, de redención para el ser humano? Mucho por hacer en tan poco tiempo. Y hoy quiero que nos metamos, porque esto está sucediendo a pocas horas de ir a la cruz del Calvario, a pocas horas de cumplirse aquella palabra cuando Juan le vio llegar a Jesús el día de su bautismo. Cuando Juan, al ver a Jesús venir al Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios, el Cordero que iba a ir en esa Pascua a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Pero hoy quiero que nos metamos al aposento alto, ¿verdad? Yo quiero que nos metamos a esa experiencia. Para esto le voy a invitar a ir al libro de Juan, siempre aquí mismo en Juan. Si usted tiene su Biblia abierta ahí en Juan, en el capítulo
13. Y dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice nuevamente, para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y el Señor decide preparar la cena de Pascua. Había miles y miles de peregrinos en todo Jerusalén, en los diferentes lugares, celebrando la Pascua. Pero esto que vamos a compartir nosotros esta noche era algo único, algo sobrenatural, el cumplimiento de muchas profecías. ¿Y qué sucedió en ese aposento? En ese aposento, si nos vamos nosotros al Evangelio de Mateo, vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y veamos cómo se empieza a preparar, cómo el Señor instruye a dos de ellos a ir y preparar el lugar donde Él iba a celebrar la última cena con sus íntimos. ¿Y qué sucede en esos momentos de preparación para celebrar la comunión, para celebrar lo que conocemos como la última cena del Señor? Dice el pasaje en el capítulo 26, versículos del 17 en adelante, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, le hacen una pregunta: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? El Señor les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre, me encanta esto, y decidle. Este era el mensaje que sus discípulos llevaban para aquel hombre. El maestro dice, oye esto, versículo 18 del capítulo 26 de Mateo: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y quiero hacer ahí mi primera reflexión y la primera aplicación a lo que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa noche. La cena del Señor fue preparada para celebrarse con sus íntimos. Y quiero detenerme ahí en esa palabra, íntimos. Gente cercana a Él. Los invitados tenían el privilegio de sentarse a la mesa con su Señor, con el cual habían caminado durante esos 3 años de peregrinaje, de labor evangelística en toda la región de Galilea, Samaria, en Jerusalén. ¿Cuántas veces no habían entrado en Jerusalén, en aquellas aldeas de Galilea, viendo a su Señor realizar milagros, escuchándolo hablar grandes predicaciones en el monte de las bienaventuranzas, enseñándoles día y noche palabra? Y ahora sus íntimos están invitados para pasar una experiencia única. Y cuando preparaba yo estas notas, me preguntaba, ¿qué privilegio para ese grupo de invitados? También pensaba y buscaba unos pasajes bíblicos sobre qué privilegio de esa persona dueña de ese aposento alto, el cual lo tenía ya dispuesto, lo tenía ya preparado para que el Señor celebrara esa noche la cena con sus discípulos. ¿Qué experiencia tuvieron esos hombres que le preguntaron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos ¿dónde quieres que preparemos para
que comas la Pascua. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, algo muy interesante que también tenemos que observar es que al final de la cena, ¿verdad? Porque sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Esa hermosa noche sucedieron muchas cosas. Y una de esas cosas fue que hubo un canto, y me preguntaba también yo, ¿qué himno cantaron los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban, bendito sea el nombre del Señor, después de haber cenado, y al terminar, por cierto, de entonar ese canto, ¿verdad? Salieron al monte de los olivos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando vieron cantado el himno, dice el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bendito sea el nombre del Señor. El maestro les dice, mi tiempo está cerca, le dice al dueño de aquel aposento, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Cuando nos vamos a examinar en el libro de Marcos, en el capítulo 14, quiero que vayan conmigo también a un pasaje paralelo, capítulo 14, cuando se habla de paralelismo, es un pasaje que narra el mismo pasaje, igual que otro evangelio, pero Marcos nos da un detalle muy interesante, allí en el versículo 12, del 12 al 16. Y oye lo que dice Marcos, cuál es la narrativa de Marcos. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, ir a la ciudad. Y aquí viene algo muy interesante que solamente Marcos y Lucas narran. Y dice, vayan a la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Pero vean lo interesante de esto. Típicamente, quien iba por el agua para traer el agua a la casa era una mujer. Ahora, este hombre les iba a salir al encuentro, ¿verdad? ¿Quién le dio la orden a ese hombre para ir al encuentro de sus 2 discípulos? Allí puedes ver los propósitos divinos de Dios. Y Dios pone en su corazón a este hombre ir al encuentro de los 2 discípulos. Y lleva un cántaro sobre su hombro, y esa era la señal que los 2 discípulos iban a encontrar. Y el Señor les dice, seguidle. Y al entrar, decirle al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice el versículo 15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Un aposento, una sala amplia. Cuando habla de un aposento alto, porque estaba ubicado en la segunda planta de la casa de aquel hombre, la Biblia lo describe acá en el versículo 15 como un gran aposento. No era un cuartito pequeño, sino una sala muy grande, ¿verdad? Cuando uno tiene la oportunidad de viajar allá a Israel, lo llevan a lo que hoy en día se conoce como el cenáculo, donde se celebró la última cena del Señor. Ese mismo aposento alto también es considerado el lugar donde estaban los 120, donde fueron embestidos con el poder de Dios y fueron llenos en el día del Pentecostés, donde ellos guardaron, esperando la promesa que el Señor les hizo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué lugar más, digo yo, emocionante el estar en esa dimensión, en ese aposento grande, ya dispuesto por este hombre para que se celebrara la cena del Señor con sus íntimos? Y vuelvo a la palabra íntimo, porque esto es cuando el Señor sirve la mesa espiritual hoy para nosotros, que es la palabra de Dios. Hoy mismo estamos aquí sentados a la mesa. Gloria a Dios por los medios de comunicación, por las redes sociales, porque a pesar que la iglesia está sin congregarse, sin podernos reunir por causa de la situación que está viviendo, ¿verdad?, nuestro país, pero gracias a Dios que hoy podemos llegar a sus hogares, hoy podemos predicar la palabra del Señor. Y esta palabra sigue siendo una palabra exclusiva para íntimos, para aquella gente que ha caminado con el Señor, para aquellos que en un momento le abrimos nuestro corazón a Él, para aquellos que donde el Señor puso de su Espíritu Santo. Ahora usted y yo podemos entender estas verdades eternas y podemos recibir esta palabra. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios por eso y bendecir al Señor. Antes leíamos una Biblia, muchos tienen una Biblia en casa y la leen, pero no entienden muchas de estas palabras. Muchos han expresado incluso, no entiendo, me siento confundido al leer la palabra de Dios. Pero gracias a Dios porque los íntimos pueden sentarse hoy en día en las mesas espirituales y recibir estos manjares de parte de nuestro Dios. Pero cuando el Señor, metámonos ya al texto, y ahora yo quiero llevarlos a un tercer evangelio, al evangelio de Lucas, y ahí hay algo también que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ahí en el capítulo 22 y en el versículo 15, y de aquí vamos a partir ya para meternos a la mesa, a la cena que el Señor va a tener con sus íntimos. Y sabes que dentro de esos íntimos aún estaba el mismo Judas, que cuando usted y yo leemos la narrativa de cada evangelio, podemos darnos cuenta que ya Judas había ido a tener una reunión con los principales líderes de los fariseos, de los líderes religiosos, con todo el grupo de ancianos que planeaban que Jesús, quitarle la vida a Jesús, pero ellos por todos los medios trataban de evitar un escándalo en la ciudad. Evitar un escándalo en la ciudad por dos razones. La primera razón, porque toda la ciudad veían a Jesús como un gran profeta, porque toda la ciudad de una manera u otra admiraban la doctrina del Señor. Y la otra razón por la que también ellos estaban tratando de evitar el arrestarlo y crear un alboroto en la ciudad era por causa de la Pascua. Estaban más preocupados por todo el ritual religioso que ellos realizaban y a la misma vez también no querían crear un alboroto para no tener problemas con las autoridades del gobierno romano. Pero de una manera u otra, uno de sus íntimos ya había ido a tener una reunión privada con ese grupo de religiosos, de líderes, con quienes se comprometió a entregar al maestro, a entregar a su Señor, con aquel que había caminado ya por 3 años, a darles incluso una señal que al que le diera un beso, ese era el Mesías. Y lo había ido a vender sin darse cuenta también para cumplir una profecía
y por 30 monedas de plata había ido a entregar al Señor. Pero ahora yo quiero llevarlos ahí al capítulo 22 de Lucas, y en el versículo 15 el Señor expresa una frase que también está cargada de emoción, que también está cargada de pasión. Y mira lo que dice en el Evangelio de Lucas, versículo 15, en el capítulo 22. Dice el Señor, y les dijo, voy a leer el verso 14 para que podamos entender lo que estaba sucediendo. Recuérdate, estamos ya metidos en el cenáculo, estamos ya metidos en el aposento alto, en ese aposento grande preparado para celebrar la cena. Ese lugar para privilegiados, para íntimos. Cuando era la hora, esa hora que él ya había dicho que ya había llegado, se sentó a la mesa y con él, dicen los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero si tú puedes observar al texto y como buen cristiano, como un buen lector de la palabra, está con símbolos de admiración, porque no fue una expresión quizás como yo la acabo de leer aquí, sino fue una declaración con mucha pasión, porque el Señor estaba, no sé cómo expresarlo, cómo vivirlo, él estaba con muchas emociones encontradas por lo que venía en las siguientes horas. Y él de seguro dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo, les dice, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Pero hay algo también interesante cuando nos metemos en esa noche intensa de mucha pasión allí en el aposento alto. Es que el Señor, cuando tú lees cada uno de los evangelios, y voy a regresar yo al capítulo 26 de Mateo, cada vez que el Señor estaba a punto de comenzar todo lo que era esa noche de Pascua, esa noche que él iba a celebrar con sus discípulos ahí en el aposento alto, el Señor hace una declaración muy fuerte y él señala que uno de los que estaban con él lo había de entregar. Cuando llegó la noche, dice el versículo 20 del capítulo 26 de Mateo, se sentó a la mesa con los 12. Allí estaban sus 12 íntimos. Y por momentos nos ponemos a pensar, y no sé si usted se pone a pensar en esta parte, qué privilegio tienen muchos que de momento le dan la espalda al Señor, que de momento abandonan a su Señor, que de momento renunciamos o de alguna manera abandonamos la gracia de Jesucristo después de haber tenido el privilegio, como lo tuvo este hombre, de sentarse a la mesa con su Señor. Y mientras comían, dice el verso 21, el Señor comienza con esta declaración. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera,
Llenos de mucha tristeza, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mira qué interesante, otra profecía cumplida. ¿Por qué? Porque hay una profecía en uno de los salmos, Salmo 41:9. Dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y oye lo que dice en el verso 24: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Al Señor nadie le quitó la vida. El Señor la entregó por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Él dijo: el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Isaías habló muy claro y expresó muy claro sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra más: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y oye lo que dice el Señor de Judas: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y ahí tenemos todo el relato, cómo el Señor instituyó la Santa Cena, la última cena de la cual participó con sus íntimos, la cual años más tarde le reveló al apóstol Pablo. Por eso Pablo escribe en el capítulo 11, versículo 23 de Primera de Corintios, y Pablo con mucha convicción dice: porque yo recibí del Señor que la noche que fue entregado, tomó pan y nos da instrucciones, y cada vez que tomamos la comunión, recordamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Y el versículo 30 de ahí del capítulo 26 de Mateo dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pero hay algo interesante también que sucedió en esa noche. Y el único de los evangelios que nos narra lo que sucedió también esa noche de cena de Pascua ahí en el aposento alto es Juan en el capítulo 13. Y esta parte también es una poderosa lección de vida para nosotros, para poder llenarnos de pasión por lo que estamos haciendo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, para llenarnos de pasión, para cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado. Porque recuerde, iglesia, recuerde, hermano, hermana, nosotros no somos un accidente, no estamos aquí en esta tierra por una casualidad. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Y Dios nos trajo aquí a cumplir un propósito. Y cuando se vive una vida con propósito, tenlo por seguro que vamos a cumplir la misión en esta tierra para la cual fuimos traídos a este mundo. ¿Y cuál es esa misión? Seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca nuestro mundo necesita oír las buenas nuevas de salvación, oír la palabra de Dios, oír el mensaje de Jesucristo. Decirle a nuestro mundo que aunque hay desesperación, que aunque el mundo vive un caos emocional, un caos bastante crítico por la pandemia que está viviendo nuestro mundo, a pesar de toda esa situación, hay esperanza en Jesucristo, porque en Él hay esperanza. Él es nuestro sanador. El mundo, usted y yo lo sabemos, está alarmado por lo que está pasando en nuestras ciudades, y
el mundo busca desesperadamente un antídoto que pueda erradicar ese virus, que nos pueda hacer inmunes a ese virus, pero el único que tiene una palabra, una respuesta para nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él hay esperanza, en Él hay vida eterna. En Él podemos estar tranquilos, llenarnos de fe. Su nombre es sobre todo nombre. Él nos ha dado poder y autoridad a nosotros como iglesia. Y tenemos que seguir cumpliendo fielmente nuestra misión, proclamando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que quiere escuchar esta palabra. Pero yo quiero meterme al capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo unos 10 minutos más, quizás 15 minutos más para desarrollar esta última parte en esa noche intensa de mucha pasión ahí en el aposento alto. Ahí en el capítulo 13, Juan nos da más detalles de todo lo que estaba pasando en esa noche. Y dice Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice el Señor, dice su palabra, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira lo que hace el Señor Jesús. Verso 4. Se levanta de la cena, se quita su mano y tomando una toalla se la ciña. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Sabes por qué esta actitud de Pedro? Porque los únicos que le lavaban los pies a los visitantes de acuerdo a la cultura y a las costumbres hebreas en los días de Jesús eran los esclavos, eran los criados. Y el Señor Jesús les da una lección de vida. Y esa lección de vida es también parte de nuestra misión. Oye bien, esa misión de vida también se realiza con pasión, porque el servicio es parte de esa pasión que nosotros tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas cuando yo estaba definiendo la palabra pasión? La palabra pasión es la acción de padecer. La palabra pasión es una afición vehemente hacia algo. Cuando yo estoy apasionado por algo, quiero decirte que no importará el precio que tenemos que pagar por esa causa de la cual estamos apasionados y enamorados. Y esto me lleva a pensar en un momento en Jeremías, capítulo 20. No voy a ir al texto, lo puedes leer ahí en casa en su momento que tengas una oportunidad de leer el capítulo 20. Solamente recuérdate el capítulo 20 del libro de Jeremías. En el capítulo 20 Jeremías es azotado por el sumo sacerdote Pasur, porque Jeremías se paraba a la puerta del templo para proclamar lo que le venía a Israel, lo que le venía al reinado de Judá de ser llevados cautivos a Babilonia. Y el sacerdote no simpatizaba con aquel profeta, con aquel hombre de Dios. Y en un momento lo mandó a arrestar y lo azotaron. Parte del castigo era meterlo en una cisterna. Y allá estaba Jeremías todo lastimado, metido en una cisterna. Y de momento el profeta se frustra
De momento el profeta se desespera y de momento el profeta comienza a quejarse y dice, ya no hablaré más tu palabra, y empieza un diálogo con Dios. Y empieza a hablar él por sí mismo como en un monólogo, expresando su queja, lo cual es válido. Hermano, es válido. En un momento, creo que todos hemos tenido un momento de frustración, un momento de desesperación. Y le hemos preguntado al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué esta situación? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? En algún momento, en el rechazo, en el fracaso, en la enfermedad, en un diagnóstico médico, en algún momento podemos expresar una queja para con nuestro Dios. Y Jeremías estaba de momento expresándole a Dios y diciendo, no proclamaré más tu palabra, porque cada vez que yo abro tu palabra, dice Jeremías, me es afrenta, me es oprobio, cada vez me lastiman, cada vez se burlan de mí. Y Jeremías está quejándose, expresando que ya no más hablaré de tu palabra. Pero de momento en el versículo 7 dice el profeta, pero me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque adentro de mis huesos, dice, había como un fuego, el cual quise resistirlo, pero no pude, porque eso es cuando tú estás apasionado por algo. De momento podrán llegar las quejas, de momento podrá llegar la frustración y el deseo de abandonarlo todo, pero de momento vas a expresar también lo que aquel hombre de Dios expresó, porque no vas a poder resistir el poder de Dios que Él ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que ahora está en nosotros y nos sigue apasionando. Por eso cuando yo veo este cuadro y veo a Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, nuestro Señor, nuestro Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se levanta de la cena, se despoja de su manto. Oh, qué actitud de humildad y de servicio de nuestro Señor. Y va sin darse cuenta, quizás ninguno de los 12 de los visitantes se percató que ahí cerca, en algún lugar de ese aposento amplio, estaba un lebrío, estaba un depósito con agua, y por ahí quizás una toalla colgada, ya preparada, porque recuérdate que el aposento estaba ya dispuesto, dice el texto, para que Jesús celebrara la cena con sus íntimos. Y mira qué palabra de Dios para nosotros en esta noche. Una lección de vida para los íntimos, porque la pasión también va acompañada de servicio. La pasión va también acompañada de entrega, de humildad, porque el creador del universo se baja, se ciñe con aquella toalla y comienza a lavarle los pies como un esclavo, como un siervo fiel a cada uno de los 12, incluyendo Judas, porque Judas todavía no había salido del cenáculo, todavía no había salido del aposento alto, incluyendo al que era el traidor, el hombre que le entregó, incluyendo a él, le lava sus pies a su enemigo, y de seguro mezclado con alguna lágrima, porque él mismo había expresado: mas ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido, porque el Señor sabía lo que a Judas le esperaba. Por eso que Pedro toma esa actitud y le dice: no, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: bueno, versículo 7, si no quieres que te lave los pies, lo que yo hago, le dice a Pedro,
tú no lo comprendes. No lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dice nuevamente, no me lavarás los pies jamás, le dice Pedro. Jesús le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y usted sabe toda la narrativa, ¿verdad? El resto de la historia. Pedro, un poquito apresurado, dijo, bueno, si de eso se trata, entonces no solamente lávame los pies, sino también las manos y la cabeza, y quería un baño completo. Pero el Señor le dice, el que está lavado no necesita lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque todavía tenía ahí entre sus invitados aquel hombre que le traicionó, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y aquí concluyo yo con esta palabra poderosa de parte de Dios. Y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben por qué el Señor hizo esto? Mire la lección que nos da en esta noche el Señor. Vosotros, les dice, me llaman maestro y Señor. Y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, les dice, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Algunas iglesias lo practican literalmente, pero el Señor está hablando cuando dice, también vosotros debéis de lavar los pies, porque los pies se lavan y se pasan por un proceso de purificación hasta el día de hoy en algunas religiones del mundo para entrar en un lugar considerado santo, porque los pies se contaminan en el caminar diario. Y el Señor está hablando de una manera también simbólica, podemos aplicarlo al decirnos, perdónense los unos a los otros. Practiquen el perdón los unos a los otros. Yo podría agregar, practiquen lo que yo acabo de hacer, que soy el maestro, a quien llaman Señor, y siendo maestro y Señor, ahora he hecho este acto de humildad, de servicio para con ustedes. Pero qué lástima, mis amados hermanos, que muchas veces, muchos de nosotros hemos tomado una actitud de arrogancia, de orgullo, de soberbia, y muchas veces aún no queremos ni aún tener un compañerismo ministerial con los consiervos. A veces hace tanta falta, ¿verdad?, una llamada, un saludo de aquellos que trabajamos en la obra del Señor. Y qué importante es poder entender estos principios de vida. Qué importante es comprender la misión a la cual Dios nos ha llamado. Pero recuerda, con pasión nosotros podemos cumplir nuestra misión. Si sabéis estas cosas, les dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicieres. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. Vuelvo a repetir la cita, Salmo 41:9. El que come pan conmigo, dice, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, les vuelve a decir para concluir, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y eso es lo que se cumple hasta el día de hoy. Aquellos que reciben la palabra del Señor a través de los labios de un hombre, de una mujer de Dios, están recibiendo esa palabra como del mismo Dios, al cual servimos, al cual honramos
y hasta el día de hoy está interesado en la vida del ser humano. Hoy más que nunca yo te invito a acercarte a Dios. Hoy más que nunca yo te invito a leer la palabra de Dios. Hoy más que nunca yo te invito a hablar con tu Dios, a acercarte a Dios, porque en Él está la vida eterna. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector y Él seguirá cuidando de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El día de mañana vamos a estar metiéndonos, porque saliendo del aposento alto, dice la palabra del Señor que después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y de allí, en ese camino, por ese valle, el Señor empezó a soltar otros hermosos pasajes, como el capítulo 14, cuando el Señor enseña sobre el versículo poderoso que está ahí en el capítulo 14, cuando Él le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También ahí en ese trayecto entre el aposento alto hacia el monte de los olivos, donde está en la parte baja, está el huerto de los olivos, muy conocido como el huerto del Getsemaní. Ahí también el Señor pasan por unos viñales y el Señor da la enseñanza sobre la vid verdadera del capítulo 15. También ahí el Señor a sus íntimos les da la lección sobre el Espíritu Santo del capítulo 16. Y también ahí en ese trayecto, en un momento el Señor hace esa poderosa oración intercesora por sí mismo, por la iglesia y por todos aquellos que habrían de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta noche. Ha sido un privilegio poder compartir esta palabra con ustedes. Mañana estaremos camino al huerto del Getsemaní. Estoy planeando compartir un video que nos enviaba un amigo de allá de Israel sobre el Getsemaní. Primero Dios lo logramos compartir el día de mañana, y el día viernes estaremos en el monte Calvario viendo todos esos regalos que se desprendieron con mucha pasión cuando nuestro Señor cumple su misión y puede expresar esa última palabra al decir: consumado es. Y de igual manera estaré compartiendo un video el día viernes sobre la vía dolorosa y estaremos recibiendo palabra con el favor de Dios. Gracias, amados hermanos. Voy a invitarles a venir conmigo en una palabra de oración, y en esa oración yo estaré saliendo del aire, ¿verdad?, de esta programación. Y quiero invitarles a seguir en contacto a la iglesia local, mantenerse en contacto los unos con los otros, por ahí compartiendo un texto, por ahí enviando un saludo aún a través de las redes sociales, comunicándonos que están bien. Deseamos que sigan teniendo el cuidado de nuestro Dios, sus familias, sus hijos, sus nietos. Les invito a seguir las instrucciones que las autoridades locales están haciendo. Si no tienen nada que salir a hacer, no salga. Y a partir del día lunes 13 también, si usted no usa, ¿verdad?, un tapaboca y anda exponiéndose allá afuera, usted peligra de no ser admitido en una farmacia, en un supermercado, y también en algunas ciudades de ser multado, y no queremos que nada de eso suceda para ninguno de los nuestros. Sigamos como iglesia dando un buen testimonio, fielmente a obedecer las autoridades de nuestra ciudad. Dios me les bendiga, les extraño mucho y seguimos orando los unos por los otros. Vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Padre, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que me has dado de poder compartir, Señor, este primer tema de tu palabra. Queremos seguir llenándonos de pasión para seguir haciendo tu obra, Señor, seguir teniendo claro cada enseñanza de vida
que tú tienes para tus íntimos, para tu iglesia. Sigue bendiciendo y cuidando de cada uno de mis hermanos, de mis hermanos. Oramos, Señor, por nuestro mundo que está muy necesitado de ti. Oramos por cada país del mundo, Señor, donde la situación quizás sea más difícil que en otros lugares. Oramos por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestros hermanos. Queremos poner una palabra, Señor, por nuestro hermano Marcos Medrano, por Mikey Medrano, de igual manera, Señor, que tú cuides de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Nos acordamos, Señor, de Antonio Duarte, de Ana, de los muchachos. Señor, ten misericordia de mi familia, Señor, de mi hermana y de todos aquellos, Señor, que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, en las fronteras, en los centros de detención, de migración. Aquellos que han perdido a un ser querido, Señor, sin la experiencia de poder velarle o enterrarle, Señor, por la misma situación que está viviendo nuestro mundo. Oramos, Señor, ahí donde hay dolor, ahí donde hay necesidad, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen, Señor, alimentos, que sigas bendiciendo y proveyendo a través, Señor, de aquellas iglesias que están haciendo la obra, Señor, a través de los bancos de comida, a través de otras instituciones, llevando la provisión ahí donde hay necesidad. Permítenos también a nosotros poder hacerlo, poder bendecir familias, Señor, mientras nos dé la oportunidad de hacerlo. Sigue ayudando, Señor, a cada uno de tus hijos, y te damos gracias, mi Dios, como siempre, por la oportunidad de sustentarnos con tu bendita palabra. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.